Tu hijo puede beber agua del grifo, dijo mi mamá, tomando su caja de jugo y dándosela a los hijos de mi hermana. Mi papá añadió, él debe aprender que no todo es para él. Mi hijo simplemente se sentó allí, con las manos en su regazo. No levanté la voz, solo dije, está bien. Minutos después, cuando el camarero dejó la cuenta, me levanté. Y lo que hizo que todas las caras palidecieran. En el momento en que mi madre le arrebató la caja de jugo de manzana de las manos a mi hijo de 6 años y se la pasó a las gemelas de mi hermana, supe que algo dentro de mí finalmente se había roto. Estábamos sentados en el restaurante familiar de Romano, en un soleado sábado por la tarde, en los suburbios de Denver. Lo que debería haber sido un almuerzo familiar agradable, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Tu hijo puede beber agua del grifo, dijo Patricia, con ese tono afilado que reservaba para los momentos en que quería recordar a todos quién estaba a cargo. Tyler simplemente se sentó allí, con sus pequeñas manos cruzadas en su regazo, observando cómo Emma y Sophie agarraban la caja de jugo como buitres. Mi padre, Harold, se inclinó hacia adelante con su habitual sonrisa fría. Él debe aprender que no todo es para él, añadió, como si mi hijo necesitara una lección sobre la escasez en una mesa llena de abundancia. Tyler no lloró ni protestó. Simplemente se quedó mirando sus manos vacías, mientras sus primas se reían tontamente de su premio robado. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, una rabia silenciosa que se había estado acumulando durante meses, llegando finalmente a su punto de quiebre. No levanté la voz ni hice una escena. Solo dije una palabra, pronunciada tan suavemente que solo nuestra mesa pudo escucharla. Está bien. Esa única palabra cargaba con el peso de 8 meses de abuso documentado. 8 meses de ver a mi hijo ser tratado como un ciudadano de segunda clase en su propia familia. El incidente de la caja de jugo no fue un momento aislado de mal juicio. Fue la última entrega de una campaña sistemática de favoritismo, que había estado destruyendo la autoestima de mi hijo desde que mi divorcio de Madison se hizo definitivo la primavera pasada. Recordé estar sentado en ese tribunal estéril en marzo, escuchando a mis propios padres testificar en mi contra durante la audiencia de custodia. Harold se había puesto de pie con su costoso traje gris, y le dijo al juez que yo era financieramente irresponsable y emocionalmente inestable. Patricia se había secado los ojos con un pañuelo, mientras explicaba cuán preocupada estaba por el bienestar de Tyler bajo mi cuidado. Su testimonio ayudó a Madison a ganar la custodia principal, dejándome con fines de semana alternos y cenas los miércoles por la noche. Lo que no habían mencionado al tribunal, era como ya habían decidido que Tyler no merecía el mismo trato que las hijas de Jessica. Tyler heredó mi naturaleza tranquila, el tipo de alma gentil que prefería construir con bloques a competir en campos de fútbol. Emma y Sophie, por otro lado, habían aprendido temprano que exigir atención daba resultados. Tenían 7 años y ya eran maestras de la manipulación, sabiendo exactamente cómo trabajar las emociones de su abuela y el orgullo de su abuelo. Jessica las había entrenado bien en el arte de conseguir lo que querían. El patrón comenzó pequeño. Durante la primera visita de fin de semana de Tyler después del divorcio, lo llevé a la cena dominical en casa de mis padres. Patricia había preparado tazas individuales de pudín de chocolate para el postre, pero cuando nos sentamos, solo había 3. Oh, cielos, dijo ella con falsa preocupación. Debo haber contado mal. Tyler puede compartir con las niñas. Vi cómo se le caía la cara a mi hijo cuando Emma declaró que tenía demasiada hambre para compartir, mientras Sophie se reía y raspaba hasta el último pedacito de su taza. Hice una nota mental esa noche, la primera entrada en lo que se convertiría en un diario detallado de incidentes discriminatorios. La mañana de Navidad había sido particularmente brutal. Tyler recibió un pequeño paquete que contenía un auto de juguete de plástico de la tienda de todo a $1, mientras que Emma y Sophie desenvolvieron tabletas a juego, ropa de diseñador y suficientes juguetes para abastecer una tienda pequeña. Tuvimos que ser prácticos este año, había explicado Harold cuando vio mi expresión. El dinero ha estado ajustado. La mentira era tan transparente que resultaba insultante. Este era el mismo hombre que poseía 4 propiedades de alquiler y acababa de comprar un nuevo Cadillac Escalade. Jessica alentaba cada parte de ello. Se había mudado de regreso a casa después de su propio divorcio, convirtiendo nuestras habitaciones de la infancia en una suite de lujo para ella y las gemelas.
Durante las reuniones familiares, veía cómo les susurraba instrucciones a sus hijas, entrenándolas para quitarle juguetes a Tyler o pedir porciones extra cuando se servía la comida. Tomen lo que quieran de Tyler, cariños, había dicho ella justo el mes pasado, durante la celebración del cumpleaños de Tyler. Sí, leíste correctamente. Durante la fiesta de cumpleaños de Tyler, mi hermana estaba enseñando a sus hijas a robarle al cumpleañero. Patricia había olvidado comprar un pastel para el 6º cumpleaños de Tyler, pero de alguna manera encontró tiempo para hacer elaborados cupcakes con temática de princesas para las gemelas 3 días después. Cuando la confronté sobre el obvio desaire, ella afirmó que era solo una confusión de horarios. Estás siendo demasiado sensible, George dijo, usando el mismo tono despectivo que había perfeccionado durante mi infancia. Tyler entiende que la vida no siempre es justa. Pero Tyler sí entendía, de la manera en que los niños entienden todo lo que los adultos creen que están ocultando. Encontré su diario la semana pasada mientras limpiaba su habitación, un pequeño cuaderno donde había estado escribiendo cartas a Dios, preguntando por qué sus abuelos no lo amaban tanto como a sus primas. Querido Dios, por favor hazme mejor para que la abuela Patricia me sonría como le sonríe a Emma y a Sophie. Prometo que seré muy bueno y no pediré nada nunca más. Leer esas palabras se había sentido como recibir un golpe en el estómago. El favoritismo de Harold venía con lecciones de negocios adjuntas. Le daba sermones a Tyler sobre ganarse lo que se obtiene, mientras simultáneamente les entregaba billetes de $20 a las niñas por limpiar sus habitaciones ya impecables. Los ganadores trabajan por sus recompensas, le decía a mi hijo, mientras las gemelas contaban su dinero no ganado. Harold había construido su imperio inmobiliario sobre el principio de que la debilidad merecía castigo y la fuerza merecía recompensas. En su mente, la naturaleza gentil de Tyler lo marcaba como genéticamente inferior. La documentación en mi teléfono contenía fotos, grabaciones de voz y notas detalladas sobre cada incidente. Había comenzado a llevar registros después del 3.º o 4.º ejemplo descarado, dándome cuenta de que nadie creería cuán calculado se había vuelto el maltrato. Había marcas de tiempo, nombres de testigos e incluso recibos que mostraban las diferencias de precio entre los regalos. Lo que había comenzado como un instinto protector para mi hijo, había evolucionado hacia algo parecido a un archivo de caso legal. Ahora, sentado en el restaurante de Romano con Tyler mirando sus manos vacías, sentí el peso de todos esos momentos documentados presionando contra mi pecho. Marcus, nuestro joven camarero, había presenciado el incidente de la caja de jugo de primera mano. Podía ver la incomodidad en su expresión mientras rellenaba los vasos de agua y fingía no notar la obvia disfunción que se desarrollaba en la mesa 12. Otras familias a nuestro alrededor compartían comidas y risas, creando el tipo de recuerdos cálidos que Tyler merecía pero rara vez experimentaba. Las gemelas ya estaban exigiendo más jugo, sus voces elevándose en ese quejido particular que Jessica nunca se molestaba en corregir. Tyler continuaba mirando su regazo, probablemente preguntándose qué había hecho mal esta vez. Jessica se recostó en su silla con esa sonrisa familiar, satisfecha de que sus hijas una vez más hubieran reclamado la victoria sobre su primo menor. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono, sintiendo su peso como un arma cargada. 8 meses de paciencia y documentación estaban a punto de cumplir su propósito. Mis padres creían saber todo sobre su hijo mayor, pero habían subestimado gravemente mi capacidad de pensamiento estratégico. El niño callado al que siempre habían descartado como débil, había crecido hasta convertirse en un hombre que entendía exactamente cómo contraatacar. Desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación de notas que se había convertido en la improbable salvación de Tyler. El silencio en nuestra mesa se hizo pesado mientras me aclaraba la garganta y comenzaba a leer con la misma voz tranquila que había usado para decir «está bien» solo minutos antes. 15 de marzo comencé, viendo cómo la expresión confiada de Patricia empezaba a vacilar. La primera cena dominical de Tyler después del divorcio. Cita: Tyler puede compartir con las niñas porque necesita aprender que la vida no siempre es justa. Fin de la cita. Patricia Morrison, abuela, negando el postre a un niño de 6 años mientras proporciona porciones individuales para sus primas. El tenedor de Harold se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo, George? 22 de marzo. La 7ª reunión familiar de Tyler desde el fallo de custodia. Harold Morrison proporciona billetes de $20 a Emma y Sophie por limpiar sus habitaciones. Tyler,
quien de hecho limpió todo el garaje como se le solicitó, no recibe pago alguno. Cita, los ganadores ganan lo que obtienen, hijo. Tal vez trabajarás más duro la próxima vez. ¿Fin de la cita? La sonrisa burlona de Jessica desapareció por completo. ¿Estás hablando en serio llevando algún tipo de diario extraño sobre cenas familiares? Continué leyendo, mi voz nunca subiendo por encima de un nivel conversacional. 3 de abril. Domingo de Pascua. Tyler recibe un pequeño conejo de chocolate comprado en el estante de liquidación de Walgreens. Emma y Sophie reciben cestas de Pascua a juego que contienen aproximadamente $150 en juguetes, dulces y ropa. Explicación de Patricia Morrison, tuvimos que ser prácticos este año. Cita/nota, Harold Morrison compró un nuevo Cadillac Escalade el martes siguiente por $48,000. El color desapareció del rostro de Patricia, al darse cuenta del alcance de mi registro. A nuestro alrededor, otros comensales comenzaban a mirar en nuestra dirección, sintiendo la tensión pero sin entender aún su fuente. Marcus merodeaba cerca con la cafetera, claramente queriendo retirarse pero incapaz de apartar la mirada del desmoronamiento público de nuestra familia. 27 de abril. Fiesta del 6º cumpleaños de Tyler. Cita de Patricia Morrison, oh, cielos, olvidé comprar un pastel. Tal vez podamos cantar feliz cumpleaños de todos modos. Fin de la cita. 3 días después, aparecen elaborados cupcakes con temática de princesas para la pijamada semanal de Emma y Sophie. Costo del pastel de cumpleaños olvidado de Tyler, $0. Costo de los cupcakes de princesa, $43, incluyendo recibo fotografiado y guardado. Tyler me miró con confusión y algo que podría haber sido esperanza. Esta era la primera vez que alguien reconocía lo que él había estado experimentando, la primera vez que un adulto notaba que su trato no era normal ni aceptable. Me desplacé a la siguiente entrada, con el dedo firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. 10 de mayo. Cena del Día de la Madre. Tyler crea una tarjeta hecha a mano para Patricia usando cartulina y crayones. Patricia acepta la tarjeta sin comentarios, la coloca en la encimera de la cocina. Emma y Sophie presentan tarjetas compradas en la tienda que contienen certificados de regalo de Starbucks de $5 comprados por Jessica. Cita de Patricia, oh niñas, son tan atentas. Las amo tanto a las dos. La tarjeta hecha a mano de Tyler encontrada en el bote de basura a la mañana siguiente. Ahora George, estás sacando las cosas de contexto, comenzó Patricia, pero su voz carecía de su autoridad habitual. 2 de junio. Barbacoa familiar. Tyler pide una hamburguesa como todos los demás. Cita de Jessica Morrison a sus hijas, tomen lo que quieran de Tyler, cariños. Hay mucho para ustedes. Emma y Sophie quitan la hamburguesa del plato de Tyler, dejándolo con un hot dog. Cita de Harold Morrison, él debería estar agradecido por lo que recibe. Tyler come el hot dog sin quejarse, mientras ve a sus primas consumir su comida prevista. Las entradas continuaron, cada una más dañina que la anterior. Había documentado regalos de Navidad, celebraciones de cumpleaños, salidas familiares donde Tyler fue excluido, e innumerables pequeños momentos donde la bondad se daba libremente a las gemelas pero se le negaba a mi hijo. El patrón era inconfundible cuando se exponía cronológicamente, un caso claro de abuso emocional sistemático disfrazado de dinámica familiar. 15 de junio. Partido de la Liga Pequeña de Tyler. Patricia y Harold asisten al recital de baile de Emma en su lugar, a pesar de que Tyler lanzaba su primer juego completo. Cita de Patricia vía llamada telefónica, el béisbol es solo una fase. El baile de Emma es talento real. Tyler pregunta por qué los abuelos no vinieron a verlo jugar. George Morrison explica que estaban ocupados con algo importante. Jessica se estaba moviendo inquieta ahora, sus dedos tamborileando nerviosamente contra la mesa. Esto es ridículo. Estás haciendo que todo suene peor de lo que fue. 4 de julio. Picnic del Día de la Independencia. Tyler trae un dibujo de la bandera estadounidense que hizo en la escuela. Patricia cuelga las decoraciones compradas en la tienda de Emma y Sophie prominentemente en el porche delantero. El dibujo de Tyler colocado dentro de la casa donde nadie lo verá. Cita de Harold, no podemos saturar el porche con cada pequeño proyecto de arte. Nota,
Tyler pasa el resto del picnic sentado solo en los escalones traseros. Las gemelas habían dejado de beber su jugo robado y observaban la conversación de los adultos con creciente ansiedad. Nunca habían visto a su abuelo Harold lucir inseguro, o a su abuela Patricia parecer genuinamente angustiada. Tyler, mientras tanto, estaba escuchando cómo sus experiencias eran validadas por primera vez en meses. 8 de agosto. Visita nocturna de Tyler. Patricia prepara comidas separadas, pollo a la parrilla y verduras para Emma y Sophie, sándwich de mantequilla de maní para Tyler. Explicación: Tyler es quisquilloso con la comida de todos modos. Nota: a Tyler nunca se le ha dado la oportunidad de probar el pollo a la parrilla en casa de Patricia, a pesar de comerlo regularmente en casa. Marcus había abandonado toda pretensión de trabajar y ahora estaba parado, congelado a 3 pies de nuestra mesa, con la cafetera olvidada en su mano. Podía ver el reconocimiento amaneciendo en su expresión mientras procesaba la naturaleza sistemática de lo que yo estaba describiendo. 12 de septiembre. Compras de ropa para el regreso a la escuela. Emma y Sophie reciben guardarropas nuevos completos, aproximadamente $300 por niña. Tyler recibe 2 camisas y un par de jeans de una tienda de descuentos. Cita de Patricia Morrison: los niños necesitan aprender el valor del dinero. Nota: Emma y Sophie no expresan gratitud e inmediatamente exigen compras adicionales. 31 de octubre. Fiesta de disfraces de Halloween. Tyler solicita un disfraz de superhéroe como el año anterior. Se le dice que el presupuesto familiar no puede acomodar la compra del disfraz. Emma y Sophie reciben disfraces de princesa a juego que cuestan $60 cada uno. Tyler usa un disfraz de fantasma hecho en casa creado con una sábana. Cita de Harold Morrison: tal vez el próximo año Tyler se ganará un disfraz real. Levanté la vista de mi teléfono por primera vez desde que comencé mi recitación. Patricia se estaba secando los ojos con una servilleta, pero estas no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien viendo su mundo cuidadosamente construido colapsar en tiempo real. 26 de noviembre. Cena de Acción de Gracias. Tyler se ofrece a ayudar con los platos, pasa una hora limpiando la cocina. Emma y Sophie ven televisión, se niegan a ayudar con cualquier limpieza. Patricia proporciona pavo sobrante y postre para que Emma y Sophie se lleven a casa. Tyler no recibe nada. Cita: las niñas han sido tan buenas ayudantes esta semana. Nota: Emma y Sophie han pasado toda la semana en casas de amigas. Las entradas finales eran las más recientes, construyendo hacia el momento que estábamos viviendo actualmente. Harold estaba agarrando su vaso de agua con tanta fuerza que pensé que podría romperse en su mano. 3 de diciembre. Visita del último fin de semana. Tyler trae boletas de calificaciones mostrando todas A y B, recibe un breve reconocimiento de Patricia. Emma y Sophie traen boletas de calificaciones mostrando C y D, reciben recompensas de $20 y promesas de una cena especial fuera. Cita de Harold Morrison: las niñas están haciendo su mejor esfuerzo, eso merece reconocimiento. El éxito académico de Tyler no genera recompensa ni reconocimiento. Cerré la aplicación de notas y coloqué mi teléfono sobre la mesa. Esto nos lleva a hoy, 9 de diciembre. La caja de jugo de manzana de Tyler redistribuida a las primas porque, cita, tu hijo puede beber agua del grifo. Cita adicional de Harold Morrison: él debe aprender que no todo es para él. Tyler Morrison, de 6 años, se sienta en silencio mientras los adultos discuten su merecimiento de un refrigerio básico. El restaurante se sentía antinaturalmente tranquilo, a pesar de las docenas de otras conversaciones que ocurrían a nuestro alrededor. La disfunción de nuestra familia había creado una burbuja de tensión que parecía absorber todo el sonido y la luz. Tyler me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de alivio y asombro de que alguien hubiera estado prestando atención. Levanté mi teléfono nuevamente, pero esta vez abrí una aplicación diferente. La aplicación de grabación que había estado funcionando desde que nos sentamos por primera vez en esta mesa hace 30 minutos. Lo que acabo de leerles fue mi documentación personal, dije, con el dedo sobre el botón de reproducción. Pero creo que deberían escuchar la conversación de hoy desde una perspectiva diferente. El rostro de Patricia se puso completamente blanco al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. George, no puedes haber estado grabándonos sin permiso. En realidad,
Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte, respondí, presionando reproducir. Solo necesito mi propio permiso para grabar conversaciones en las que estoy participando. El audio era cristalino. Mi teléfono había sido posicionado perfectamente para capturar cada palabra pronunciada en nuestra mesa. La voz de Patricia emergió del altavoz, aguda y cruel, de una manera que parecía aún peor cuando se reproducía. Tu hijo puede beber agua del grifo. Él necesita entender que no todo se le entrega en bandeja de plata. La voz de Harold siguió, despectiva y fría. Él debe aprender que no todo es para él. Tal vez un poco de decepción lo endurezca. El aliento de Jessica a sus hijas fue captado perfectamente. Así es, niñas. Beban ese jugo. A Tyler no le importa compartir. ¿Verdad, Tyler? Pero la parte más dañina de la grabación fue lo que vino después. La pequeña voz de Tyler, apenas audible pero inconfundiblemente desconsolada. Tenía mucha sed. Patricia había respondido con viciosa satisfacción. Entonces puedes beber agua como hacen los niños pobres. Tal vez esto te enseña a no esperar un trato especial. La grabación continuó, capturando el sermón de Harold sobre la debilidad y el derecho, el entrenamiento de Jessica a sus hijas para que tomaran los palitos de pan de Tyler, y el comentario de Patricia de que Tyler necesitaba aprender su lugar en la jerarquía familiar. 3 minutos de audio que pintaban un retrato de abuso emocional sistemático, que horrorizaría a cualquier persona razonable. Cuando la grabación terminó, miré alrededor de nuestra mesa a las caras congeladas en varias etapas de pánico e incredulidad. Esa grabación ya se ha subido automáticamente a 3 servicios de almacenamiento en la nube, dije con calma. Se han enviado copias a mi abogado, a mi ex esposa Madison, y a David Chen, el exmarido de Jessica. Jessica casi derribó su vaso de agua. ¿Enviaste grabaciones a David, George? No tienes idea de lo que acabas de hacer. En realidad, sé exactamente lo que he hecho. David ha estado luchando por la custodia de Emma y Sophie durante 6 meses. Ha estado argumentando que su madre y sus abuelos crean un ambiente tóxico que daña el desarrollo emocional de los niños. Esta grabación, combinada con mis 8 meses de documentación, proporciona la evidencia que él necesitaba para probar su caso. Harold encontró su voz, aunque salió más como un graznido. Esas grabaciones no se sostendrán en la corte. Fueron tomadas sin nuestro conocimiento. La ley de Colorado no está de acuerdo contigo. Pero más importante aún, los procedimientos judiciales no son el único lugar donde las grabaciones importan. También he enviado copias a Channel 7 News, The Denver Post y a ese bloguero de defensa familiar que ha estado cubriendo casos de custodia que involucran alienación parental. Las implicaciones se estaban hundiendo alrededor de la mesa como agua a través de una presa rota. La posición social de Patricia en su comunidad de la iglesia, la reputación comercial de Harold, el propio caso de custodia de Jessica, todo estaba a punto de ser expuesto al escrutinio público. Verán, continué, he aprendido algo importante sobre pelear con personas que tienen más dinero y conexiones sociales que yo. No los atacas directamente. Documentas su comportamiento y dejas que se destruyan a sí mismos. Marcus apareció en mi hombro, con el rostro siendo una mezcla de preocupación profesional e indignación personal. Señor, ¿está todo bien por aquí? Algunos de nuestros otros huéspedes han expresado preocupación por la conversación en esta mesa. Todo está bien, Marcus. Solo estamos teniendo una discusión familiar sobre valores y consecuencias. Pero aprecio tu preocupación por el bienestar de Tyler. Es refrescante encontrar a un adulto que se da cuenta cuando los niños están siendo maltratados. Me volví hacia mi familia, todos los cuales ahora miraban sus teléfonos mientras se daban cuenta del alcance total de lo que yo había desatado. La grabación que acaban de escuchar ya está abriéndose camino a través de varios canales legales. El abogado de David presentó una moción de emergencia esta mañana, solicitando una revisión inmediata de la custodia basada en evidencia de abuso emocional en el hogar de Jessica. Esta mañana, la voz de Jessica era apenas un susurro. He estado planeando esta conversación durante semanas. El incidente de la caja de jugo fue solo el detonante. Estaba esperando la última pieza de evidencia que demostrara el patrón continuo de trato discriminatorio. Tyler merece algo mejor de lo que esta familia le ha dado, y he pasado meses construyendo un caso para probarlo. Patricia estaba llorando ahora, pero estas no eran lágrimas de remordimiento.
Eran lágrimas de alguien viendo su mundo cuidadosamente construido desmoronarse en tiempo real. George, por favor, podemos arreglar esto. Podemos tratar mejor a Tyler. No necesitas destruir a toda la familia por un malentendido. 8 meses de abuso psicológico documentado no son un malentendido. Es una elección que cada uno de ustedes hizo repetidamente, a pesar de saber cuánto estaba lastimando a un niño de 6 años. Harold intentó una última jugada desesperada. ¿Qué quieres, George? ¿Dinero? Puedo escribirte un cheque ahora mismo. Fondo universitario completo para Tyler, pago inicial de una casa, lo que sea necesario para resolver esto en silencio. Lo que quiero es que Tyler crezca sabiendo que tiene valor, que merece respeto, y que los adultos que dicen amarlo deberían demostrar ese amor a través de sus acciones. Tu dinero no puede comprar la absolución por 8 meses de crueldad emocional. Tyler estaba observando todo este intercambio con los ojos muy abiertos, comenzando a entender que algo fundamental estaba cambiando en su relación con su familia extendida. Por primera vez en meses, no estaba siendo tratado como una carga no deseada en una reunión familiar. Me levanté de mi silla, dejando mi teléfono sobre la mesa como evidencia de la conversación que acabábamos de tener. Las grabaciones han sido enviadas a las autoridades correspondientes. La moción de custodia de emergencia de David será escuchada el martes por la mañana. Mi propia petición para arreglos de custodia modificados será revisada el jueves. Patricia, te sugiero que contactes a un abogado antes de hablar con cualquier reportero. Harold, es posible que desees revisar las cláusulas de carácter moral en tus asociaciones comerciales. La opción nuclear había sido desplegada. 8 meses de paciencia y documentación estaban a punto de remodelar toda nuestra dinámica familiar, y no había forma de volver a meter a ese genio en particular en su botella. Mientras estaba de pie en la mesa recogiendo la chaqueta de Tyler, Sandra Williams, la gerente del restaurante romano, se acercó a nuestra mesa con una expresión preocupada. Era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y la postura segura de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Disculpe, dijo cortésmente. Pero no pude evitar escuchar parte de su conversación. ¿Es usted Harold Morrison de Morrison Real Estate Development? El rostro de Harold, ya pálido por mis revelaciones, de alguna manera logró drenarse aún más de color. Sí, ese soy yo. La expresión de Sandra cambió de preocupación a reconocimiento. Eso pensé. Su foto estaba en la sección de negocios del Denver Post la semana pasada, con respecto a algunas quejas por discriminación que se han presentado contra su empresa. El momento no podría haber sido peor para Harold. Su imperio inmobiliario, construido durante 3 décadas de tratos agresivos y asociaciones estratégicas, estaba actualmente bajo investigación por el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado por prácticas discriminatorias en viviendas de alquiler. 3 familias separadas habían presentado quejas alegando que Morrison Real Estate les había negado vivienda basándose en perfiles raciales y económicos. Estoy luchando contra esas acusaciones, dijo Harold rápidamente, mirando a su alrededor para ver si otros clientes del restaurante estaban escuchando. Son completamente infundadas. Pero Sandra no había terminado. Mi prima solicitó una de sus propiedades de alquiler el mes pasado. Madre soltera, excelente crédito, empleo estable. Le dijeron que la propiedad ya había sido alquilada, pero todavía aparece como disponible en su sitio web. Vi cómo la reputación comercial de Harold se desmoronaba en tiempo real mientras Sandra continuaba hablando. Lo que acabo de presenciar en esta mesa sugiere que esas quejas por discriminación podrían no ser infundadas después de todo. Si así es como trata a su propio nieto, solo puedo imaginar cómo trata a los posibles inquilinos que no encajan en sus datos demográficos preferidos. El socio comercial de Harold, Robert Sterling, ya había estado buscando razones para disolver su asociación. Sterling quería centrarse en el desarrollo comercial, mientras que Harold prefería las propiedades residenciales, pero las recientes quejas por discriminación habían creado una tensión adicional. Un incidente público que involucrara abuso emocional de un niño, le daría a Sterling toda la munición que necesitaba para obligar a Harold a salir de sus acuerdos más lucrativos. Sandra sacó discretamente su teléfono del bolsillo de su delantal. Espero que no les importe, pero he estado grabando esta conversación para la protección del restaurante. Hemos tenido problemas con clientes que afirman haber sido maltratados por el personal, por lo que documentamos incidentes que podrían resultar en complicaciones legales.
¿Nos grabaste?, jadeó Patricia. Política del restaurante, respondió Sandra con suavidad. Cualquier conversación que implique daño potencial a los niños o disturbios públicos se documenta. Esta grabación estará disponible para servicios infantiles, aplicación de la ley o procedimientos judiciales si se solicita. El caso de custodia de Jessica estaba ahora completamente comprometido. Su exesposo David había estado argumentando durante meses que el hogar de los abuelos creaba un ambiente inestable para las gemelas. Este incidente proporcionaría evidencia concreta apoyando sus reclamos, especialmente combinado con el testimonio profesional de los casos de discriminación comercial de Harold. Ya había contactado a 3 estaciones de noticias locales esa mañana, sabiendo que las historias de custodia familiar con figuras empresariales prominentes a menudo atraían la atención de los medios. Channel 7 News tenía un segmento regular sobre derechos parentales y problemas de bienestar infantil. El columnista de defensa familiar del Denver Post había escrito extensamente sobre el abuso emocional en situaciones de custodia. Ambos medios estarían muy interesados en una historia que combinara ética empresarial con psicología infantil. Hablando de atención mediática, le dije a Harold, es posible que desees revisar tu correo de voz. Creo que varios reporteros han estado tratando de comunicarse contigo desde esta mañana. Harold buscó torpemente su teléfono, con las manos temblando mientras se desplazaba por las llamadas perdidas. 3 mensajes de Channel 7, 2 del Denver Post y uno de un bloguero de defensa familiar, cuyos artículos sobre casos de custodia habían ganado atención nacional. La posición de Patricia en su comunidad de la Iglesia estaba a punto de enfrentar un escrutinio similar. La Iglesia Comunitaria Bethel se enorgullecía de su programación de valores familiares y políticas de protección infantil. Patricia servía en la junta de la iglesia y dirigía el programa de voluntarios del Ministerio Infantil. Saber que había estado maltratando sistemáticamente a su propio nieto crearía un escándalo que repercutiría en toda la congregación. El reverendo Matthews estará particularmente interesado en las grabaciones de hoy, le dije a Patricia, especialmente considerando tu reciente solicitud para expandir el presupuesto del Ministerio Infantil. La Junta de la Iglesia tiende a tener una mala opinión de los líderes que demuestran patrones de abuso emocional infantil. Tyler estaba comenzando a comprender que los adultos a su alrededor estaban experimentando consecuencias por su comportamiento hacia él. Durante 8 meses, había internalizado su trato como evidencia de su propia insuficiencia. Ahora estaba viéndolos enfrentar la responsabilidad por elecciones que no tenían nada que ver con su valor como persona. Sandra seguía parada junto a nuestra mesa, con sus instintos gerenciales claramente preocupados por lo que había presenciado. Señor, quiero que sepa que su familia es bienvenida en Romanos en cualquier momento, pero creo que sería mejor si esta reunión en particular concluyera antes de que escale más. Otros clientes del restaurante estaban, de hecho, mirando nuestra mesa ahora, algunos con obvia preocupación por Tyler, otros con la curiosidad morbosa que el drama familiar tiende a atraer. Algunas personas tenían sus teléfonos fuera, aunque no estaba claro si estaban grabando o simplemente revisando mensajes. Los 3 principales acuerdos inmobiliarios de Harold estaban todos en la balanza de las cláusulas de carácter moral, que requerían que los socios mantuvieran reputaciones públicas consistentes con las prácticas comerciales favorables a la familia. El desarrollo del centro comercial Meadowbrook, el complejo residencial Pine Valley y el proyecto de renovación de oficinas del centro incluían un lenguaje que permitía a los socios disolver acuerdos si alguna parte se involucraba en escándalos públicos que pudieran dañar la posición comunitaria del proyecto. Esos 3 acuerdos representan aproximadamente $12 millones en ganancias potenciales, le dije a Harold, que todavía estaba mirando su teléfono con horror. Imagino que Robert Sterling ya está redactando los documentos de disolución basados en los eventos de esta mañana. El teléfono de Jessica vibró con una llamada entrante del abogado de David. La moción de custodia de emergencia ya estaba en marcha, acelerada por la evidencia que yo había proporcionado esa mañana. Emma y Sophie probablemente serían retiradas de la custodia de Jessica dentro de las 72 horas, pendiente de una investigación completa sobre la dinámica del hogar. Patricia estaba enviando mensajes de texto frenéticamente a alguien, probablemente tratando de contactar a sus amigos de la iglesia antes de que la noticia del incidente se extendiera a través de sus redes sociales. Pero las grabaciones que había compartido esa mañana ya habían llegado a varios miembros clave del Consejo de Liderazgo de la Iglesia Comunitaria Bethel. Tyler, dije, arrodillándome a la altura de sus ojos. ¿Te gustaría ir a casa ahora? Él asintió solemnemente, con su pequeña mano alcanzando la mía con más confianza de la que había visto en él en meses. Por primera vez desde el divorcio,
Tyler estaba experimentando que los adultos tomaban en serio su bienestar y responsabilizaban a otros adultos por no tratarlo con respeto. Sandra nos acompañó hacia la salida del restaurante, con una expresión cálida de aprobación. «Hiciste lo correcto», me dijo en voz baja. «Ese niño merece mucho más de lo que presencié hoy». Detrás de nosotros, Harold estaba atendiendo llamadas telefónicas frenéticas de sus socios comerciales. Jessica estaba discutiendo con el abogado de David sobre los horarios de visitas. Patricia estaba sollozando en su servilleta mientras se desplazaba por los mensajes de texto de miembros preocupados de la iglesia. El efecto dominó había comenzado, y no había forma de detener la cascada de consecuencias que remodelaría nuestra dinámica familiar para siempre. Cuando Tyler y yo llegamos a la entrada principal del restaurante, las puertas de vidrio se abrieron para revelar una figura inesperada: Frank Morrison, el abuelo materno de Tyler y padre de mi exesposa. Frank era un hombre distinguido de unos 70 años, con cabello plateado y el porte de alguien que había pasado su carrera en la aplicación de la ley, antes de hacer la transición al trabajo de investigación privada. «George», dijo Frank con un leve asentimiento, luego se arrodilló al nivel de Tyler. «Hola, nieto». Estaba confundido por su presencia hasta que me di cuenta de la terrible ironía. «Patricia te llamó, ¿verdad? Ella pensó que tú le ayudarías a controlar la situación». La expresión de Frank era sombría mientras se ponía de pie. «Me llamó hace 20 minutos, llorando sobre cómo estabas teniendo algún tipo de crisis y atacando a la familia. Quería que viniera a hacerte entrar en razón». Hizo una pausa, mirando hacia nuestra mesa donde el drama aún se desarrollaba. «Pero he estado sentado en mi auto en el estacionamiento durante los últimos 15 minutos, escuchando algo mucho más interesante». Sacó una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los investigadores privados para documentar evidencia. «Verás, Patricia me ha estado llamando regularmente desde tu divorcio, generalmente para quejarse de tu crianza o para compartir chismes sobre tu vida personal». Lo que ella no sabía era que he estado grabando cada una de esas conversaciones. Las implicaciones me golpearon como un tren de carga. «¿Qué te ha estado diciendo exactamente?» «Bueno, para empezar, admitió que ella y Harold sabotearon deliberadamente tu caso de custodia, proporcionando información falsa al abogado de Madison. Dijeron mentiras sobre tu estabilidad financiera, tu situación de vivienda y tu relación con Tyler. Te pintaron como un padre no apto porque querían controlar la narrativa en torno a tu divorcio». La revelación de Frank significaba que mi acuerdo de custodia original se había basado en testimonios perjuros. Si Patricia y Harold habían mentido bajo juramento durante los procedimientos de divorcio, invalidaría todo el fallo de custodia y los abriría a cargos criminales por perjurio. «Hay más», se continuó Frank, con su voz volviéndose más fría. Patricia se jactó de cómo le estaban enseñando a Tyler su lugar en la jerarquía familiar. Describió la situación de los regalos de Navidad en detalle, riéndose de cómo se veía la cara de Tyler cuando vio lo que recibieron las gemelas en comparación con su juguete de la tienda de $1. Tyler estaba escuchando esta conversación con creciente asombro. Durante meses, había creído que el trato de sus abuelos reflejaba su propia insuficiencia. Saber que su crueldad era calculada y deliberada, era de alguna manera devastador y liberador a la vez. «Lo más dañino de todo», dijo Frank, Patricia admitió que ella y Harold han estado entrenando a Jessica sobre cómo manipular la situación de custodia de las gemelas. Han estado enseñando a Emma y Sophie a mentir sobre su padre, David, afirmando que es malo con ellas cuando en realidad es el adulto más estable en sus vidas. El caso de custodia de Jessica no estaba solo comprometido. Estaba construido sobre una base de evidencia fabricada y testimonio entrenado de niñas de 7 años. El abogado de David tendría motivos para presentar cargos criminales contra los 3 adultos involucrados en la conspiración. «Traje a mi abogado conmigo hoy», continuó Frank, señalando a un hombre con traje oscuro que esperaba junto a un sedán plateado. «Robert Chen se especializa en derecho familiar y casos de fraude criminal. Ha estado revisando las grabaciones mientras yo entraba para evaluar la situación. El momento era perfecto, y terrible. El imperio empresarial de Harold ya estaba bajo investigación por discriminación. El caso de custodia de Jessica se estaba desmoronando debido a la evidencia de abuso emocional. La posición social de Patricia estaba a punto de colapsar cuando su comunidad de la iglesia se enterara de su trato hacia Tyler. Ahora, todos enfrentaban posibles cargos criminales por perjurio y conspiración. Frank se arrodilló nuevamente ante Tyler, con su voz suave pero clara. «Tyler,
Quiero que sepas que tu padre es un buen hombre que te ama mucho. La forma en que tus otros abuelos te han estado tratando está mal, y vamos a asegurarnos de que se detenga. Sentí una gratitud abrumadora hacia este hombre que apenas me conocía, pero que estaba dispuesto a luchar por el bienestar de su nieto. Frank, ¿por qué haces esto? Podrías haberte mantenido al margen de nuestro drama familiar. Porque Madison me llamó anoche, respondió él. Se ha sentido culpable por el acuerdo de custodia desde que supo lo mal que estaba siendo tratado Tyler. Quiere modificar el acuerdo de custodia a tu favor, pero necesitaba evidencia de que el fallo original se basó en información falsa. Esta era la revelación que había estado esperando pero que nunca me atrevía a esperar. Madison había presenciado el estado emocional en declive de Tyler durante sus visitas a su casa. Había notado su creciente ansiedad, su renuencia a hablar sobre el tiempo con sus abuelos paternos, y su creciente creencia de que no era digno de amor o atención. Ella ha estado documentando el impacto psicológico en Tyler durante los últimos 2 meses, continuó Frank. Regresión en el entrenamiento para ir al baño, pesadillas, aislamiento social en la escuela. Su pediatra confirmó que estos síntomas son consistentes con un trauma emocional continuo. Las quejas sobre la licencia comercial de Harold estaban ganando impulso a medida que se corría la voz a través de la unida comunidad inmobiliaria de Denver. Robert Sterling había presentado efectivamente los documentos de disolución esa mañana, citando preocupaciones de reputación y problemas de carácter moral. El proyecto del centro comercial Meadowbrook ya estaba buscando nuevos socios de desarrollo. La comunidad de la iglesia de Patricia estaba aprendiendo sobre la situación a través de una red informal de miembros preocupados que habían recibido mis llamadas matutinas. El Consejo de Liderazgo de la Iglesia Comunitaria Bethel estaba planeando una reunión de emergencia, para discutir la participación continua de Patricia en los programas del ministerio infantil. Jessica estaba descubriendo que su ex esposo, David, había estado construyendo su propio caso durante meses, documentando cada instancia en que las gemelas regresaban a casa con historias sobre beber jugo costoso mientras a Tyler se le daba agua, o recibir golosinas especiales mientras su primo era excluido de las actividades familiares. Hay algo más, dijo Frank, con su expresión volviéndose aún más seria. Robert Chen descubrió que Harold ha estado bajo investigación del FBI por posibles violaciones de discriminación de vivienda. Los investigadores federales han estado monitoreando sus prácticas comerciales como parte de una investigación más amplia sobre la discriminación sistémica en el mercado de viviendas de alquiler de Denver. Una investigación federal significaba que los problemas comerciales de Harold se extendían mucho más allá de los problemas regulatorios estatales. La participación del FBI sugería violaciones de las leyes federales de vivienda justa, que conllevaban sanciones penales, incluido el posible tiempo en prisión. Tyler tiró de mi chaqueta, mirándome con una expresión que no había visto en meses, esperanza. Papi, ¿significa esto que ya no tengo que visitar a la abuela Patricia y al abuelo Harold? Eso es exactamente lo que significa, amigo. Vas a estar seguro y amado, y nunca vas a ser tratado así de nuevo. El abogado de Frank se acercaba a la entrada del restaurante, con maletín en mano y expresión de negocios. George. Robert Chen. Me gustaría hablar contigo sobre la presentación de cargos criminales por perjurio, conspiración y abuso emocional infantil. Él cree que tenemos suficiente evidencia para proceder de inmediato. Detrás de nosotros, a través de las ventanas del restaurante, podía ver a Harold tratando frenéticamente de manejar múltiples llamadas telefónicas, mientras Jessica discutía con alguien en su propio dispositivo. Patricia estaba sentada sola en la mesa, mirando sus manos y probablemente dándose cuenta de que 20 años de posición social cuidadosamente mantenida estaban a punto de evaporarse de la noche a la mañana. Lo más importante, dijo Frank, poniendo su mano en el hombro de Tyler, es que este niño va a crecer sabiendo que es amado y valorado. Madison quiere establecer un nuevo acuerdo de custodia donde tengas la custodia principal y ella tenga visitas de apoyo. Queremos crear una familia real para Tyler, una donde sea atesorado en lugar de tolerado. Tyler sonrió por primera vez ese día, una expresión genuina de alivio y felicidad que me recordó por qué cada momento de los últimos 8 meses había valido la pena soportar. Mientras estábamos parados en el vestíbulo del restaurante discutiendo estrategias legales con el abogado de Frank, Marcus apareció a nuestro lado con una expresión de disculpa. Disculpe, señor, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Me volví para enfrentar al joven camarero que había presenciado la humillación de Tyler solo 1 hora antes. ¿Qué puedo hacer por ti, Marcus? Bueno, esto es un poco incómodo,
Pero en realidad no soy un camarero, dijo Marcus, mirando a su alrededor nerviosamente. Quiero decir, estoy trabajando aquí hoy, pero ese no es mi trabajo habitual. Soy un investigador del Tribunal de Familia del Condado de Jefferson. Estaba almorzando con mi propia familia cuando su situación comenzó a desarrollarse. La revelación golpeó como un rayo. Marcus no era solo un testigo aleatorio de la disfunción de nuestra familia. Era un profesional designado por el tribunal, cuyo trabajo implicaba evaluar la dinámica familiar y las situaciones de bienestar infantil. He sido investigador judicial durante 6 años, continuó Marcus. Parte de mi capacitación implica reconocer signos de abuso emocional y documentar incidentes que podrían requerir intervención. Lo que presencié en su mesa representa evidencia clara de maltrato psicológico sistemático a un niño menor. El abogado de Frank entendió de inmediato las implicaciones. Como investigador judicial, sus observaciones profesionales tendrían un peso significativo en cualquier procedimiento de custodia o bienestar infantil. Exactamente. Estoy legalmente obligado a presentar un informe sobre lo que observé hoy. El trato discriminatorio, la retención deliberada de refrigerios, la humillación pública de un niño de 6 años y las actitudes despectivas de los adultos hacia el bienestar emocional del niño constituyen incidentes reportables. Tyler estaba mirando a Marcus con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Eres policía? Algo así, amigo. Trabajo para el sistema judicial para ayudar a asegurar que los niños estén seguros y felices con sus familias. El informe profesional de Marcus aceleraría cada procedimiento legal que ya estaba en marcha. Su documentación aceleraría la modificación de la custodia de George, la evaluación de la custodia de Jessica y cualquier cargo criminal potencial contra los abuelos. Hay algo más, dijo Marcus, mirándome directamente. Durante mis 6 años como investigador judicial, he visto cientos de disputas familiares y situaciones de custodia. Lo que hiciste hoy, documentar meses de maltrato y luego confrontarlo sistemáticamente, fue exactamente el enfoque correcto. La mayoría de los padres ignoran el abuso continuo o reaccionan emocionalmente de maneras que realmente dañan su caso. Frank asintió con aprobación. George mostró una notable moderación y pensamiento estratégico. 8 meses de recopilación de evidencia demuestran un patrón que no puede descartarse como un solo incidente o malentendido. Los propios hijos de Marcus, un niño y una niña de alrededor de la edad de Tyler, habían estado sentados en una mesa cercana durante nuestra confrontación. Habían presenciado todo el incidente y ahora se acercaban con su madre, una mujer de unos 30 años que se presentó como Sarah. Siento interrumpir, dijo Sarah, pero nuestros hijos estaban muy molestos por cómo se trataba a ese niño pequeño. Querían invitarlo a compartir algo de nuestro postre. Tyler me miró buscando permiso, y asentí. Por primera vez ese día, estaba siendo invitado a participar en interacciones infantiles normales con compañeros que lo veían digno de amistad y amabilidad. Mientras Tyler se unía a los hijos de Marcus en su mesa, compartiendo pastel de chocolate y una conversación animada, sentí que el peso de 8 meses se levantaba de mis hombros. Así es como se veía la normalidad, niños siendo incluidos, adultos tratando a los niños con respeto, familias creando recuerdos positivos juntas. Mi informe profesional notará que Tyler respondió inmediata y positivamente al trato adecuado de adultos y compañeros, me dijo Marcus. Sus habilidades sociales y resiliencia emocional parecen intactas a pesar de meses de estrés psicológico. El imperio comercial de Harold se estaba derrumbando en tiempo real. Robert Sterling había presentado oficialmente los documentos de disolución de la asociación citando violaciones de carácter moral y preocupaciones de reputación. Los 3 principales acuerdos de desarrollo se estaban reestructurando sin la participación de Harold, representando una pérdida financiera que sería devastadora para sus planes de jubilación. Sandra, la gerente del restaurante, se acercó a nuestro grupo con una cálida sonrisa. Quería que supieran que su familia siempre será bienvenida aquí. Lo que hizo hoy requirió un tremendo coraje, y Tyler merece tener adultos que lo protejan así. Me entregó una tarjeta de presentación para los servicios de catering de Romanos. Sé que esto puede sonar presuntuoso, pero cuando estén listos para celebrar el nuevo acuerdo de custodia de Tyler, nos sentiríamos honrados de proporcionar la cena de celebración. Sin cargo. Algunas victorias merecen ser celebradas adecuadamente. La comunidad de la iglesia de Patricia estaba comenzando a comprender el alcance de su comportamiento. El reverendo Matthews había recibido llamadas de 3 miembros diferentes de la congregación que habían escuchado sobre el incidente.
El Ministerio de Niños de la Iglesia Comunitaria Bethel llevaría a cabo una revisión inmediata de las actividades de voluntariado y responsabilidades de liderazgo de Patricia. El caso de custodia de Jessica había terminado antes de que realmente hubiera comenzado. La moción de emergencia de David, respaldada por el informe profesional de Marcus y la evidencia grabada de Frank, resultaría en una transferencia de custodia inmediata. Emma y Sophie vivirían con su padre dentro de las 72 horas, con visitas supervisadas solo para Jessica. Las gemelas realmente se beneficiarán de esta situación, observó Frank. David es un padre estable y amoroso que ha sido impedido de brindar el cuidado adecuado debido a la manipulación de Jessica y la facilitación de los abuelos. Tendrán la oportunidad de desarrollar relaciones saludables con adultos que establecen límites apropiados. Tyler regresó a nuestro grupo con chocolate en la cara y emoción en su voz. Papi, los hijos de Marcus quieren saber si puedo ir a su casa para jugar algún día. Nos encantaría tener a Tyler en casa, añadió Sarah. Marcus y yo creemos firmemente en apoyar a las familias que están pasando por transiciones difíciles. Su hijo parece un niño maravilloso que solo necesita una influencia adulta más positiva en su vida. Los equipos de noticias que había contactado esa mañana comenzaban a llegar al estacionamiento del restaurante. El reportero de defensa familiar de Channel 7 estaba instalando el equipo, mientras el fotógrafo del Denver Post se preparaba para las entrevistas. El escándalo comercial de Harold, combinado con el ángulo de la disfunción familiar, había creado exactamente el tipo de historia que captaba la atención pública. ¿Estás preparado para la atención de los medios?, me preguntó el abogado de Frank. Me he estado preparando para este día durante 8 meses, respondí. Tyler merece que se escuche su historia, y otros niños en situaciones similares necesitan ver que los adultos pueden y deben luchar por su bienestar. El informe profesional de Marcus se presentaría dentro de las 24 horas, lo que desencadenaría investigaciones inmediatas por parte de los servicios de protección infantil, el Tribunal de Familia y potencialmente los fiscales penales. La naturaleza sistemática del abuso documentado, combinada con la evidencia de perjurio en procedimientos judiciales anteriores, creó múltiples vías para la responsabilidad legal. Tyler se reía con sus nuevos amigos, su trauma anterior temporalmente olvidado en la alegría de ser incluido y valorado por sus compañeros. Esta era la infancia que merecía, amistades espontáneas, postres compartidos, adultos que notaban sus sentimientos y respondían con amabilidad. El resultado más importante, dijo Frank, viendo a Tyler interactuar naturalmente con otros niños, es que este niño va a crecer sabiendo que importa, que merece respeto y que las personas que lo aman lucharán por su bienestar. Mientras nos preparábamos para salir del restaurante, Tyler corrió de regreso a nuestro grupo con un dibujo que los hijos de Marcus le habían ayudado a crear. Era una imagen de una familia sentada alrededor de una mesa, todos sonriendo, todos incluidos, todos tomados de la mano. Así es como se verá nuestra familia, anunció Tyler con orgullo. Y por primera vez en 8 meses, le creí. 6 meses después, en una cálida tarde de sábado en junio, Tyler y yo nos sentamos en nuestra mesa habitual en el restaurante de Romano, celebrando la finalización de lo que se había conocido en los círculos del Tribunal de Familia como el caso Morrison. Los procedimientos legales que comenzaron con una caja de jugo robada habían remodelado no solo a nuestra familia, sino que habían creado precedentes sobre cómo los tribunales manejan el abuso emocional sistemático en situaciones de custodia. Tyler estaba coloreando una imagen de un diamante de béisbol mientras esperaba su almuerzo, charlando con entusiasmo sobre sus próximos playoffs de las pequeñas ligas. Su transformación en los últimos 6 meses había sido notable de presenciar. El niño tranquilo y retraído que se había sentado en silencio mientras los adultos discutían su merecimiento de refrigerios básicos, había evolucionado hasta convertirse en un niño seguro y expresivo que entendía su propio valor. Papi, Marcus dijo que podría venir a mi juego la próxima semana, dijo Tyler, sin levantar la vista de su cuidadoso coloreado. Sus hijos quieren animar a nuestro equipo. Marcus se había convertido en un inesperado amigo de la familia. Su informe profesional había sido fundamental para acelerar cada procedimiento legal, pero lo más importante, sus hijos le habían brindado a Tyler sus primeras amistades genuinas con compañeros en meses. Sarah se había convertido en una especie de mentora para mí, ofreciendo orientación sobre la crianza monoparental y ayudando a Tyler a adaptarse a su nueva situación de vida. Los resultados legales habían superado incluso las proyecciones optimistas de Frank. Mi modificación de custodia había sido aprobada en 2 semanas, otorgándome la custodia física principal con Madison recibiendo visitas de fin de semana alternas.
Más significativamente, los derechos de visita de Patricia y Harold habían sido terminados por completo, en espera de la finalización de la terapia familiar ordenada por el tribunal y los programas de manejo de la ira. El imperio comercial de Harold se había derrumbado por completo. La investigación del FBI había descubierto violaciones sistemáticas de las leyes federales de vivienda justa, resultando en cargos criminales y un acuerdo de culpabilidad que incluía sanciones financieras significativas y la prohibición permanente de actividades de desarrollo inmobiliario. Robert Sterling había disuelto con éxito su asociación y reestructurado los 3 proyectos principales sin la participación de Harold. Jessica había perdido la custodia de Emma y Sophie permanentemente. La moción de emergencia de David, respaldada por evidencia abrumadora de manipulación y abuso emocional, había resultado en una transferencia total de custodia con visitas supervisadas solamente. Las gemelas prosperaban en el hogar estable de su padre, ya no siendo entrenadas para mentir sobre la dinámica familiar o competir con su primo por la atención de los adultos. La caída de Patricia de la gracia social había sido rápida y completa. La Iglesia Comunitaria Bethel la había destituido de todos los puestos de liderazgo y responsabilidades del ministerio infantil. Sus amigos de toda la vida se habían distanciado gradualmente a medida que los detalles del trato a Tyler se hacían de conocimiento público. Ella había entrado en terapia intensiva, pero solo había logrado un progreso mínimo hacia el reconocimiento del daño que había causado. Frank vendrá a cenar mañana por la noche, anunció Tyler, agregando hierba verde alrededor de su dibujo de diamante de béisbol. Traerá a Madison también. Ella quiere ver mi nueva habitación. El desarrollo más sorprendente había sido la reversión completa de Madison con respecto a nuestro acuerdo de custodia. Saber sobre el maltrato sistemático de Tyler la había horrorizado, pero descubrir que sus propios padres habían proporcionado falso testimonio durante nuestros procedimientos de divorcio, la había motivado a tomar medidas activas para sanar nuestra fracturada relación de crianza compartida. La relación de Madison con sus padres se había vuelto tensa cuando se enteró de sus conversaciones grabadas con Patricia. Frank había estado igualmente horrorizado por la voluntad de su hija de aceptar testimonios perjuros que dañaban la relación de Tyler con su padre. Sus sesiones de terapia familiar habían sido productivas pero emocionalmente desafiantes. Madison quiere establecer una custodia igualitaria, le dije a Tyler, lo que significa que pasarías la misma cantidad de tiempo con ambos. ¿Cómo te sientes al respecto? Tyler consideró la pregunta seriamente, con su crayón flotando sobre el papel. Creo que suena justo. Madison es más amable conmigo ahora, y no deja que nadie tome mis cajas de jugo. Sandra se acercó a nuestra mesa con el sándwich de queso a la parrilla favorito de Tyler y mi ensalada habitual. Durante los últimos 6 meses, se había convertido en una especie de figura de abuela sustituta, siempre recordando las preferencias de Tyler y preguntando sobre sus actividades escolares. ¿Cómo está la pequeña estrella de béisbol hoy?, preguntó ella, despeinando el cabello de Tyler cariñosamente. Estoy bateando, 312, anunció Tyler con orgullo. Eso es realmente bueno para alguien de mi edad. Sandra había cumplido su palabra de celebrar nuestras victorias legales. Había proporcionado el catering para la fiesta del 7º cumpleaños de Tyler, la cena de reconciliación de Madison y la comida de celebración después de que se finalizara mi modificación de custodia. Romanos se había convertido en nuestra sede familiar no oficial, un lugar donde Tyler se sentía seguro y valorado. La atención de los medios de nuestra historia había generado resultados positivos inesperados para otras familias. Channel 7 News había creado un segmento recurrente sobre el abuso emocional en situaciones de tribunales de familia. El columnista de defensa familiar del Denver Post había utilizado nuestro caso para resaltar las brechas en los servicios de protección infantil. Lo más importante, otras 3 familias habían contactado a mi abogado con situaciones similares que involucraban discriminación sistemática contra los niños durante disputas de custodia. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Tyler, sacando un papel doblado de su bolsillo. Era una carta que había escrito en la escuela durante una tarea de escritura creativa sobre héroes. Mi papi es mi héroe porque me protegió cuando otros adultos estaban siendo malos conmigo. Él escribió todas las cosas malas que sucedieron para que la gente le creyera. No gritó ni se enojó. Solo se aseguró de que todos supieran la verdad. Ahora vivo con él la mayor parte del tiempo y ya nadie toma mis cajas de jugo. Aprendí que los niños merecen ser tratados bien y que los buenos papás luchan por sus hijos. Cuando crezca quiero proteger a los niños como mi papi me protegió a mí.
Leer las palabras de Tyler trajo lágrimas a mis ojos, no de tristeza sino de orgullo abrumador por su resiliencia y crecimiento emocional. Este niño había soportado meses de abuso psicológico sistemático, pero había emergido con su capacidad de confianza y amor intacta. Marcus apareció en nuestra mesa con su propia familia, deteniéndose para su almuerzo semanal. Sus hijos gravitaron inmediatamente hacia Tyler, planeando su próxima cita de juegos y discutiendo actividades de campamento de verano. Sara me abrazó calurosamente, como se había convertido en su costumbre cada vez que nos encontrábamos. A Tyler le está yendo tan bien, lo observó, viéndolo interactuar con confianza con sus hijos. Hace 6 meses, estaba retraído y ansioso. Ahora míralo, organizando actividades grupales y expresando sus opiniones claramente. El cambio más profundo había sido la relación de Tyler con sus propias emociones. Ya no se disculpaba por tener preferencias o necesidades. Pedía ayuda cuando la necesitaba, expresaba alegría sin restricciones y había aprendido a reconocer cuando los adultos lo trataban de manera inapropiada. He estado pensando en algo, dijo Tyler mientras terminábamos nuestro almuerzo. Tal vez algún día Patricia y Harold aprendan a ser amables con los niños, y entonces podríamos verlos de nuevo. Pero solo si prometen ser amables. Su voluntad de considerar el perdón, equilibrada con límites claros sobre el trato aceptable, demostró una madurez emocional que impresionó a todos los adultos en su vida. Tyler había aprendido que el amor sin respeto no era realmente amor en absoluto, pero no había perdido su capacidad de esperanza y segundas oportunidades. Mientras nos preparábamos para salir del restaurante, Tyler colocó cuidadosamente su dibujo de diamante de béisbol en su mochila junto con varios otros que había creado en las últimas semanas. Su obra de arte había evolucionado de figuras oscuras y aisladas a escenas brillantes e inclusivas que presentaban familias y amigos participando juntos en actividades felices. La investigación de Frank había revelado evidencia adicional de la manipulación de Harold y Patricia, extendiéndose más allá de su trato a Tyler. Habían estado socavando sistemáticamente las relaciones entre Jessica y David durante años, entrenando a las gemelas para temer y resentir a su padre. Su interferencia había dañado múltiples relaciones familiares y traumatizado a varios niños. Lo importante a recordar, le dije a Tyler mientras caminábamos hacia nuestro auto, es que eres amado, eres valioso y mereces ser tratado con amabilidad y respeto. Lo que pasó antes no fue tu culpa, y nunca volverá a suceder. Tyler asintió solemnemente, luego se iluminó. Y si alguien intenta tomar la caja de jugo de otra persona, le diré que eso no está bien. Esa tarde, mientras Tyler jugaba en nuestro patio trasero con los niños del vecindario que se habían convertido en sus amigos cercanos, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado a este lugar de paz y seguridad. 8 meses de documentación, un momento de coraje y el apoyo de aliados inesperados habían transformado nuestras vidas por completo. Sonó el teléfono y respondí para encontrar a Frank en la línea con actualizaciones sobre los continuos procedimientos legales. Harold había acordado declararse culpable de cargos federales de discriminación de vivienda, aceptando una sentencia de libertad condicional de 5 años y la prohibición permanente del desarrollo inmobiliario. Patricia había progresado en terapia y estaba solicitando visitas supervisadas con Tyler, pendiente de evaluación psicológica y finalización de la terapia familiar. ¿Qué piensas sobre la solicitud de Patricia?, preguntó Frank. Creo que Tyler debería tomar esa decisión cuando esté listo, si es que alguna vez lo está. En este momento, se está enfocando en construir relaciones saludables con personas que lo traten bien. La historia de Tyler se había convertido en una especie de caso histórico en los círculos del Tribunal de Familia, demostrando la importancia de la documentación sistemática en situaciones de abuso emocional y destacando la necesidad de una mejor protección de los niños durante las disputas de custodia. Varias escuelas de derecho habían solicitado permiso para usar nuestros materiales del caso en sus planes de estudio de derecho familiar. A medida que se acercaba la noche, Tyler y yo preparamos la cena juntos en nuestra cocina, un ritual diario que se había convertido en una de sus actividades favoritas. Charló sobre su día en la escuela, sus planes de fin de semana con Madison y su emoción por la temporada de béisbol de verano. Papi, dijo Tyler mientras poníamos la mesa, ¿crees que otros niños podrían necesitar ayuda como yo? Probablemente algunos niños sí necesitan ayuda, amigo. ¿Por qué preguntas? Tal vez cuando sea mayor podría ayudar a proteger a los niños como tú me protegiste a mí. Marcus dice que hay trabajos donde ayudas a las familias a ser más felices.
El deseo de Tyler de transformar su dolorosa experiencia en una forma de ayudar a otros, demostraba el tipo de resiliencia y empatía que le serviría bien a lo largo de su vida. Había aprendido que sobrevivir a experiencias difíciles podía crear fuerza y sabiduría que beneficia no solo a nosotros mismos sino a las personas que nos rodean. Esa noche, mientras arropaba a Tyler en su cama rodeado de dibujos de familias felices y trofeos de béisbol, me miró con la expresión brillante y segura que había reemplazado su anterior ansiedad y retraimiento. Gracias por luchar por mí, papi. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para dejarme luchar por ti, amigo. Mientras Tyler se quedaba dormido, me senté en la puerta de su habitación, reflexionando sobre la profunda verdad que ambos habíamos aprendido en los últimos 6 meses. Los niños merecen protección, los adultos tienen la responsabilidad de proporcionarla, y el amor sin respeto es solo otra forma de manipulación. Lo más importante, habíamos descubierto que el coraje, la documentación y la acción estratégica podían superar incluso el abuso emocional sistemático cuando se desplegaban con paciencia y determinación. La infancia de Tyler sería diferente ahora, llena de adultos que valoraban sus pensamientos y sentimientos, amigos que lo incluían naturalmente en sus actividades y miembros de la familia que demostraban su amor a través de un trato constante y respetuoso. El niño pequeño que una vez se había sentado en silencio mientras los adultos discutían su merecimiento de refrigerios básicos, se había convertido en un niño seguro que entendía su propio valor y esperaba un trato adecuado de las personas que lo rodeaban. La caja de jugo que inició nuestro viaje hacia la justicia nos había enseñado a ambos que los pequeños momentos de crueldad, cuando se documentan adecuadamente y se confrontan con valentía, pueden transformarse en poderosos catalizadores para un cambio positivo. La historia de Tyler continuaría, pero ahora sería una historia de curación, crecimiento y el profundo impacto que los adultos protectores pueden tener en la vida de un niño. ¿Alguna vez has presenciado a un niño siendo tratado injustamente por adultos que deberían estar protegiéndolo? A veces, los actos de crueldad más pequeños pueden revelar los mayores problemas en las familias, y se necesita un tremendo coraje para hablar por los niños que no pueden protegerse a sí mismos. La historia de Tyler nos muestra que la documentación, la paciencia y la acción estratégica pueden crear un cambio real en la vida de los niños. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela con otros que podrían necesitar escuchar sobre la importancia de defender a los niños. Dale me gusta a este vídeo si el viaje de Tyler hacia la curación tocó tu corazón, y suscríbete para más historias sobre familias que superan situaciones difíciles juntas. Los comentarios son siempre bienvenidos, me encanta escuchar tus pensamientos sobre cómo los adultos pueden proteger y apoyar mejor a los niños en sus vidas. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de Tyler, y recuerden que cada niño merece ser tratado con dignidad, respeto y amor incondicional.